Ahora va a hablar el doctor Federico Rodríguez, que es médico cardiólogo, especialista en ecografía también y especialista en sistemas de información en salud, candidato a magíster también en sistemas informáticos. Y bueno, nos va a contar un poco de su experiencia en la implementación de historia clínica electrónica, en el lugar donde está trabajando él, que es el Centro Privado de Cardiología en Tucumán. Hola, buenos días. Bueno, un poco quería venir a traerles un poco la experiencia que estamos haciendo en Tucumán acerca de la implementación de un sistema de información en salud en un sanatorio. Es un sanatorio monovalente de cardiología, y por ahí había pensado a modo reflexivo inicial, que es una pregunta que se me surgió cuando acepté el proyecto, si era una ventaja o no hacer la implementación en un sanatorio monovalente, que a priori me había parecido que podría ser así. Un poco para contarles mi historia: soy médico, resido en Tucumán, cardiólogo, hice una especialidad en ecocardiografía, hice la residencia de informática en salud en el Hospital Italiano y también cursando la maestría para llegar al máster, obviamente. Así que actualmente trabajo en el sanatorio, en el Centro Privado de Cardiología, donde desempeño tanto tareas asistenciales como no asistenciales como líder de proyecto en la implementación del sistema de información. Para que tengan en cuenta más o menos el ámbito en donde se está desenvolviendo la implementación y el ámbito operativo del sanatorio, es en el norte argentino, que tiene aproximadamente unos 4 millones y medio de habitantes, de los cuales Tucumán ocupa el 32%, y dentro de Tucumán la población de la capital es aproximadamente de 500.000 habitantes, y considerando todas las zonas aledañas son cerca de 1 millón de personas, las cuales potencialmente pueden acceder, tanto del noroeste como del propio Tucumán, acceder a los cuidados cardiológicos en nuestro centro. En sí, ya hablando un poco más de la clínica, este es un sanatorio que fue fundado en 1989, fue el primer sanatorio monovalente especializado en enfermedades cardiovasculares en Tucumán. Hoy por hoy es reconocido a nivel del norte argentino, es de referencia tanto para las provincias, el mismo Tucumán, como Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, y algunas veces también podemos abarcar pacientes desde Jujuy. Es un centro de capacitación y entrenamiento avanzado. En el centro se completa la formación de numerosos residentes, ya con varios años y varias promociones de residentes de cardiología. Así que en este contexto el sanatorio decidió seguir innovando, acompañando obviamente la ampliación y la evolución de la clínica. A nivel organizacional se compone de una gerencia, en donde tiene un departamento médico del cual dependen los diferentes departamentos médicos, tanto de cirugía, cardiología clínica, hemodinamia, electrofisiología, diagnóstico por imágenes, y después los diferentes otros departamentos de enfermería, farmacia, la parte administrativa y lo operativo en sí, todo repitiendo, orientado a los cuidados cardiovasculares y a la atención de pacientes en cardiología. Un poco de la evolución de lo que fue el sanatorio desde los inicios hasta ahora. Tuvo una primera, la fundación, digamos, en 1989, una primera ampliación más que nada de edilicia en 1999, y la segunda ampliación en 2018, donde esa ampliación tuvo como objetivo de alguna manera acompañar desde un cambio rotundo de lo que es el sistema de información, el cual venía trayendo el sanatorio hacia un nuevo horizonte, por decirlo de algún modo. Los servicios que se prestan son solamente dirigidos hacia adultos, no se realiza, solamente se realiza atención a enfermedades cardiovasculares, no tiene centros periféricos y tiene atención ambulatoria, de guardia y de internación. Las especialidades que tenemos son cardiología clínica, la cirugía vascular periférica, cirugía cardíaca en sí, cardiología intervencionista, en lo que se refiere a hemodinamia y electrofisiología, y diagnóstico por imágenes, desde ecocardiografía hasta medicina nuclear en cardiología. Bueno, tiene un total de 41 camas, 18 de unidad coronaria, 4 de recuperación cardiovascular y 7 de cuidados intermedios. Para que tengan un poco de referencia, más de la mitad
de la capacidad en cama del sanatorio se refiere a cuidados intensivos en su máxima expresión, o un poco más también de cuidados intermedios, y solamente 12 de internación de baja complejidad. Tiene 2 quirófanos y 2 salas de hemodinamia, con un promedio de 700 consultas mensuales de guardia, 215 internaciones por mes a nivel de internación en el sanatorio, y un porcentaje de ocupación del 82% en lo que se refiere a las camas. En lo que se refiere a los recursos humanos, aproximadamente de 160 empleados, con alrededor de 60 médicos en los que se dividen de staff y de residentes, 42 enfermeros, técnicos, empleados de administración y de mantenimiento, que componen todo el recurso humano capaz de darle día a día el trabajo diario al sanatorio y la atención a pacientes. Terminando de englobar un poco lo que era el escenario, tanto a nivel geográfico como institucional, para que tengan una idea de la magnitud en la cual se trabaja, paso a contarles un poco más lo que se refiere a nuestros temas, digamos. En lo que se refiere a los sistemas de información que tuvo previamente el sanatorio, tuvo desde su inicio hasta el año 2003 todo el registro netamente en papel, momento en el cual se implementa una capa administrativa, un sistema de información solamente que cubría las necesidades administrativas, no clínicas, no de la capa clínica. Estuvo en funcionamiento ininterrumpido desde el 2003 hasta el 2019, con una migración en el medio que no tuvo tanto impacto, según lo que me cuentan, no estuvo presente, pero es lo que estuvo en funcionamiento en ese periodo. A partir de finales del 2018 y principios del 2019, que coincide con la segunda ampliación que le conté previamente, se decide reemplazar el sistema previo por otro sistema que abarque tanto la capa administrativa como la capa clínica. Esto a nivel gerencial en vista a futuro. En ese sentido, conjuntamente con la gerencia se decide hacer un proyecto en el cual se vayan pautando, digamos, ciertos lineamientos en una suerte de cronograma que iba básicamente a tener ciertos puntos, no necesariamente y estrictamente manejados de gestión de proyectos, pero algo similar, teniendo en cuenta el relevamiento, la planificación, la ejecución, un monitoreo paralelo a medida que se vaya implementando para tener un cierre. Esto en un periodo aproximado de un año, ¿sí? Actualmente ya les voy a contar después en qué estamos, ¿sí? Inicialmente se comenzó con un relevamiento de la capa administrativa, ¿sí? Básicamente que era el lugar fuerte donde ya teníamos implementado un sistema previo y era coherente ver la forma y ir sacando información para tomar las conductas necesarias para hacer la transición desde el sistema previo hacia el sistema nuevo que potencialmente íbamos a elegir. Se hicieron relevamientos, básicamente los nombro estos 3 porque fueron los puntos más álgicos. Después hubo pequeños relevamientos de procesos más pequeños que no vienen al caso, pero tuvimos un fuerte hincapié en lo que era el proceso de empadronamiento en el sistema previo, para ver qué falencias tenía, qué puntos a mejorar tenía, y teniendo en cuenta qué es lo que íbamos a elegir posteriormente, por una cuestión de que tenía que abarcar las necesidades que hoy por hoy tenía el sanatorio. Otra parte muy importante y no menos digamos, más importante en sí, que era la facturación, que es cualquier institución con fines de lucro, lo primero que tenés que ir, bueno, yo pensaba por lo menos eso, era tener en cuenta muy bien el circuito de facturación para que no dejemos ningún cabo suelto, ni eso nos tire por la borda el proyecto en sí. Y otro proceso importante también a destacar fueron los movimientos internos de la ADT del sistema que tenía previamente y los procesos aledaños a esos movimientos. Esto, la verdad, fue algo muy, muy tedioso. Digamos, inicialmente, más allá que la gerencia estaba alineada, y más allá que había gobernanza en ese sentido, teníamos ciertos puntos de choque con ciertos recursos. Obviamente era esperable eso, pero bueno, fueron diferentes escalones que había que ir saltando, ¿sí? Otra parte importante fue paralelamente, fue el registro clínico, en el cual el sanatorio en ese momento tenía toda la parte clínica y asistencial en papel,
desde los ingresos, las evoluciones, las epicrisis, los informes de laboratorio, todo lo que se refiere a los sistemas departamentales. Y había una herramienta muy importante que circulaba y que en ese momento era como la columna vertebral de la parte asistencial, que es Google Drive. En este sentido, Google Drive tenía la función importante, ahí le puse el icono del Google Sheets, que era fundamental el esquema diario de trabajo con una suerte de mapa de camas paralelo en una suerte de 6-7 computadoras donde se enlistaban los pacientes, se ponían datos básicos como edad, sexo, cobertura social y tareas pendientes a hacer. Paradójicamente, este era el real mapa de camas del sanatorio, no el que representaba la capa administrativa que les había comentado anteriormente. Entonces, cada persona del sanatorio que quería tener la información más fidedigna, de acuerdo a dónde estaba un paciente correctamente internado, qué diagnóstico tenía, cuál era la edad, y qué cobertura y qué tareas pendientes para hacer, tenía que consultar el Google Drive a la hoja de cálculo. A la par tenemos la hojita de Google Documentos, o Google Docs, donde era otra pata muy importante, ya que todos los registros que teníamos en papel, que iban en las carpetas, conjuntamente con los métodos complementarios, al momento del alta del paciente se daba una epicrisis, un resumen de historia clínica. Entonces había un paso doble importantísimo para los residentes que hacen el grueso de las tareas, en el cual daban una alta administrativa, muy escueta, muy breve, sin información clínica relevante a consultar a posteriori que nos sirvan, y paralelamente se hacía en Google Drive una epicrisis bien detallada, con todas las intercurrencias clínicas, el tratamiento con el cual el paciente se iba, y eso quedaba alojado en una cuenta de Google Drive a nombre de la residencia de cardiología. Esto era la información más fidedigna. Sí, porque puse el video y no quiero... A mí me servía mucho en una guardia, un martes a las 4 de la tarde, y accedía al Google Drive y sabía con qué tratamiento se fue el paciente y qué estudios qué diagnóstico. En base a eso tomabas conducta médica. Obviamente teniendo y sabiendo todos los riesgos que uno asume al acceder a información totalmente, uno a veces en el día a día sabe que puede ser fidedigno o no, pero tiene su riesgo, obviamente, no es una información que esté dentro del circuito oficial. Entonces, ese papel de Google Drive en este sentido, en el circuito y los procesos clínicos, era muy importante. Otra cosa a destacar, no menos importante, era los sistemas departamentales que están tercerizados. Volvamos un poco al inicio de la charla, donde dije que era un sanatorio monovalente, y los recursos en ese sentido estaban todos destinados a la atención clínica de hemodinamia y de cirugía cardiovascular, y por ahí se consumía de los sistemas departamentales de un sanatorio que está físicamente al lado, y se tercerizaba tanto laboratorio como imágenes, y todos esos son informes en papel. Las placas venían o vienen actualmente en las placas impresas, y los informes de laboratorio impresos en un papel. Y lo que se refiere a los otros estudios complementarios, tanto como imágenes cardíacas, también son imágenes cardíacas, son en papel. Teniendo un poco este panorama general de cómo era la capa clínica y la importancia por ahí de Google Drive en este sentido, el sanatorio interpreta que hay una necesidad real de formalizar el registro clínico electrónico y no tenerlo, si bien en la nube, en un sistema no de salud, como es Google Drive, que es excelente herramienta de almacenamiento de datos, pero no tenía las funcionalidades que vos idealmente querés para tener los datos en una clínica que atiende pacientes. En ese sentido, ya encarado un poco el proyecto, decidimos hacer el análisis de diferentes sistemas de información que uno básicamente estaba investigando y teniendo en cuenta diversos factores, y de alguna manera quedaron, no sé si decirlo elegido, ni tampoco fue una licitación, fue una investigación propia entre lo que hacía yo con mi compañero en el departamento de informática, que fuimos tratando de analizar diferentes opciones y quedamos con 4, de las cuales nosotros nos centramos básicamente en tratar de priorizar este tipo de características como las prestaciones que tenía, o sea, si es que las características de ese software que potencialmente podamos elegir podía satisfacer nuestras necesidades,
Otra cosa muy importante, nosotros estamos en el norte del país y queríamos tener soporte lo más rápido posible en caso de que, siempre hay problemas y va a haber problemas y va a seguir habiendo problemas, y queríamos tener soporte lo más adecuado y lo más rápido posible y presencialmente, digamos. También analizamos los costos, nunca hay que irse de esa línea porque al ser una institución con fines de lucro requiere que lo primero con que te va a cortar la conversación un sponsor es decir cuánto cuesta, y eso era otra pata fundamental. Algo no menor que era la ubicación, para nosotros era importante. Ubicación me refiero a que esté cerca de Tucumán, y eso también influyó bastante. Y otra cosa es que tenga experiencia. Ahí puse sitios de implementación por una cuestión de que buscábamos en qué lugares el sistema estaba implementado a fin de poder conversar o charlar con esas instituciones y ver su experiencia propia. Porque obviamente si le preguntas al proveedor, el proveedor siempre te va a decir que todo funciona bien. Yo si vendería algo también lo vendería de esa manera, entonces era necesario poder charlar y comentar las experiencias reales de cada uno de los lugares donde estaba. En ese sentido elegimos una solución que es de Tucumán, queda en Tucumán, que se llama Medexis. Es un sistema que a nosotros por diversas características nos sedujo. Los otros competidores, por llamarlo de un modo, tenían ventajas y algunas cosas, esto corría con ciertas desventajas y demás, pero a nosotros nos era útil. ¿Y en qué nos basamos para la elección justamente de este sistema? Fundamentalmente que el empadronamiento, le puse un asterisco porque tiene ciertos detalles a corregir obviamente, pero dentro de todo cumplía de alguna manera con ciertos requisitos que uno idealmente plantea al inicio, o cuando está creando un sistema, o cuando está desarrollando un sistema, todo lo que sería la columna vertebral de cualquier sistema de información de salud, que son las tablas maestras de personas, tenía de alguna manera bien organizado eso, con algunos detalles a mejorar. Tenía estructuras por episodio en los pacientes que se internan, eso también nos atrajo porque tenía cierta arquitectura no sé si decirlo estandarizada, pero que tenía unos lineamientos bastante acertados. Tenía la asociación de problemas a los diferentes eventos clínicos dentro del sistema de información, y eso también nos ayudó a elegirlos. Si bien habría algunas mejoras que después ya les cuento, era importante. Tenía la posibilidad de tener disponible el usuario plantillas y fichas, que eso ayuda en el registro clínico, acorta el tiempo no asistencial y podría potencialmente aumentar el tiempo asistencial para que el usuario final no tenga sus repercusiones o no tenga más que nada la negativa al registro. Tiene una estructura modular de diferentes módulos que pueden habilitarse o no por diversos privilegios que tienen los usuarios. Entonces nosotros nos sedujo eso también de poder restringir algunos accesos o no de acuerdo a los privilegios que le podamos otorgar a los usuarios. Y además, otra cosa importante, al ser de Tucumán, como había dicho anteriormente, teníamos comprometido al proveedor la presencia en la implementación, tanto de su grupo de trabajo como el mismo proveedor en sí, dueño de la empresa. Entonces, todas estas características nos hicieron terminar de elegir el sistema que les estaba comentando. Sí. Le paso a mostrar básicamente unas imágenes puntuales de cómo es la interfaz del sistema, donde tiene los módulos que estaba mostrando, una suerte de intranet en el medio en el cual se van publicando noticias oficiales o extraoficiales dirigidas a ciertos usuarios no con mensajería interna, y un buscador superior de pacientes donde vos podés buscar desde nombre completo o por DNI, por ejemplo. Este es la interfaz de carga de datos del paciente, que es donde le decía que tenía bastante estructurada el empadronamiento de usuarios y de pacientes, con algunos detalles como a mejorar, como el nombre, que podía tener primer nombre, segundo nombre y demás. Y por ejemplo, es otra interfaz del mapa de camas, que a simple vista, quizá uno como médico informático y viendo el sistema, es algo que pasa de segundo plano. El usuario final le era fantástico ver así, y es un punto aparte, un punto a favor, digamos, para el manejo del cambio. ¿Sí? Este sería lo que en sí es la historia clínica, con una cabecera donde están los datos filiatorios, un intermedio en donde se pueden ver todas las evoluciones,
y a la derecha donde están todas las plantillas, los informes, y si scrolleas te aparece la lista de problemas y demás, que estaban bastante usables en ese sentido. Ahora, ¿cómo se planificó la implementación? ¿Sí? Se trató de hacer el reemplazo de la capa administrativa por el nuevo proveedor, tratando de abarcar un único sistema para ambas capas. Se decidió hacer la transición, digamos, el cambio de sistema sin transición por una cuestión ahí contractual con el proveedor previo, con riesgo a que haya un corte, digamos, de repente de ese sistema y quedemos sin nada en el medio, así que se hizo de un día para otro, obviamente con capacitaciones previas. En una fase inicial de solo internación y guardia se desestimó hacer la implementación en ambulatorio, no incluyó ambulatorio, después les cuento un poco por qué se dio, y la implementación de internación en 2 etapas, una primera en lo que abarcaba la parte administrativa de registros clínicos, y el plan de contingencia obviamente, y una segunda en la que ya incorporaríamos el ciclo de la medicación y de enfermería, para posteriormente ir haciendo monitoreos y oportunamente el cierre del proyecto al finalizar todo, ¿sí? La ejecución inició con la creación del área de informática médica, en la cual estoy yo y un ingeniero en sistemas, en los cuales somos los únicos 2 recursos en este momento encargados de hacerlo. También se empezó el empadronamiento del personal en su totalidad y con capacitaciones a administrativos, médicos y enfermería para la utilización de la herramienta. La implementación fue en el primer mes, que fue en septiembre de este año. Se empezaron a empadronar pacientes, se empezó el circuito de la facturación, se inició solamente con guardia, en guardia un proceso muy básico de registro de solamente notas de evoluciones, en las cuales los médicos registran las intervenciones y nada más, por lo cual nos era fácil para que la capa clínica, en este caso los médicos, estén empezándose a familiarizar con la herramienta. Y en el primer mes se hizo el corte del sistema de salud, el sistema de información previo. El segundo mes, octubre 2019, se implementó la parte de internación, ¿sí? En lo que se refiere a ingresos, evoluciones y egresos, con la persistencia de registro en papel tanto de indicaciones médicas, todo lo que es el ciclo de la medicación, que eso quedó, como había dicho previamente, para una segunda fase. Y además en el medio surgieron ciertos detalles como instaurar un proceso nuevo de egreso de pacientes, porque nos dimos cuenta que el mapa de camas que ustedes vieron anteriormente no representaba la realidad. ¿Por qué? Porque no había un proceso formal de egreso de pacientes. Y otra cosa que era justamente los movimientos internos encargados, pues se tuvo que capacitar a enfermería para que lo haga. De alguna manera eso está en curso y está mejorando lo que es la representación real del censo en línea de las camas, que es un problema que supongo que a menudo pasa en todas las instituciones de salud. Ahora bien, ¿en dónde estamos en este momento? Estamos en la primera etapa recién finalizada, como le habíamos dicho, estamos encarando para la segunda etapa en marzo de 2020, donde vamos a implementar el ciclo de la medicación, desde la indicación hasta la administración de enfermería, y eso está en pleno desarrollo por parte del proveedor, porque tenían ciertas cosas a corregir, estaba muy orientada en ese sentido a la parte ambulatoria, y había que hacer ciertas correcciones para internación, por lo cual lo dejamos para una segunda etapa. Estamos teniendo los primeros datos de uso para poder ir registrando todo eso. Estamos con ciertas correcciones de errores, mejoras, modificación y creación de nuevos procesos, como le dije anteriormente, y con ciclos de recapacitación obviamente constantes, porque hay gente que obviamente necesita recapacitarse y gente nueva y personal nuevo que ingresa. Vamos quizá lo más jugoso, o lo que más me llama la atención de la charla, que un poco las lecciones aprendidas que nos surgieron a nosotros. Por ahí un poco la sobreestimación del conocimiento del recurso humano en la capa administrativa, porque veníamos, como le había dicho, de 2003 a 2018, pasaron cerca de 15 años de gente que usaba una computadora. Yo digo, pensábamos inicialmente que no iba a haber ciertas dificultades para adoptar un nuevo sistema, que incluso era hasta visiblemente mejor. Obviamente, lo que si vos veías la interfaz del previo es como que usabas Windows 95 o Windows 98 versus algo que se parece a Facebook, o si te podés pensar un poco más, digamos. Eso lo sobreestimamos y la verdad no fue así. La gente le costó y en algún momento fue bastante tedioso, y la verdad que fue algo que nos sorprendió. Otra cosa importante es generar normas y procedimientos para las tareas y procesos. Esto sí lo tuvimos previamente establecido y nos fue de mucha utilidad,
Porque ¿qué es lo que sucede a menudo? Es cuando vos capacitas a una persona, le decís que haga cierta tarea, y cuando la tiene que realizar formalmente esa tarea, esa persona dice que no, a mí nadie me avisó, y no hay nada escrito, ni nada detallado que lo haya firmado. Entonces tuvimos la precaución de cada nuevo proceso de realización de ciertas tareas, hacer una comunicación interna institucional con el jefe de área que recibe la nota, y a partir de ese momento esa persona o ese recurso está destinado a hacer tal tarea. Eso nos permitió a nosotros, de alguna manera, que ciertas personas, o formalmente, tengan que hacer la tarea que deberían hacer. Otra cosa importante es explicitar los tiempos a los patrocinadores. En este caso, esto fue algo negativo. Tuvimos un estimado inicial de inicio de implementación anterior al pactado, y es en ese sentido nos demoramos, y por ahí la gente que está encabezando la gerencia no tiene, en este caso, idea mucho de cuáles tiempos se manejan por ahí en implementación, y nos fue un poco en contra en eso, así que hay que ser lo más cauteloso al hablar de tiempo, porque a veces nos puede jugar en contra. Otra cosa importante que sí tuvimos que hacer es identificar líderes positivos y negativos. Positivo para aliarlos, en ese sentido fue importante cada lugar buscar la persona, el adoptador, digamos, temprano, para que esa persona nos sirva a nosotros de recapacitador con el resto de sus compañeros, y también los negativos para tratar de acompañarlo y no nos ponerlo en contra. Y paradójicamente, y pasa frecuentemente, que algunos líderes negativos tienen mucho poder en la institución y no aparecen dentro del organigrama que mostramos al inicio, son las famosas relaciones informales y demás, y que eso a veces nos juega en contra. Y eso es algo importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa que es algo muy habitual, que es la resistencia al cambio, que no requiere mucho explayarnos bastante, pero siempre encontramos gente que no quiere cambiar por el solo hecho de que no quiere hacerlo y por diferentes motivos personales. Otra cosa importante es tener datos estadísticos, datos importantes para poder pelear o poder de alguna manera discutir ante ciertos reclamos, siempre y cuando tengamos algo, un reporte de datos de uso o lo que fuera, es importante tenerlo para que no hablar sobre incertidumbres y demás, no generar más expectativas de las necesarias hacia los patrocinadores o a los usuarios finales, la famosa frase de no bañar en oro el proyecto, porque tampoco es cuestión de mentir, y en ese caso nos puede ir muy mal, por más buen sistema que queramos implementar. Documentar la mayor cantidad de intervenciones, explicitar al proveedor la importancia y la priorización de los problemas a solucionar, porque a veces cuando uno envía mejoras, reclamos, fallas, mejoras, que el proveedor queda mareado, y si no vos nos priorizás, eso a veces es complicado. En base a eso, generar un canal único de comunicación. Y otra cosa, la dejé al último, los relevamientos incompletos. Esto lo sabíamos antes de hacerlo, lo sabemos ahora, siempre los relevamientos son incompletos. Nosotros nos enfocamos en hacerlo los menos incompletos posible. ¿Por qué? Porque es una tarea bastante difícil tener todo detallado de cada uno de los procesos, porque es imposible. Ahora, para terminar, la primera pregunta que surgió, si implementar una institución monovalente es una ventaja. Yo al principio creía que sí, de hecho creo que es una ventaja, pero hay que tener en cuenta una cosa importante: al ser una institución monovalente se orienta a una sola especialidad, los recursos son menos, y por ende los recursos destinados hacia la implementación del sistema de información de salud son menos. Nosotros somos 2 personas. Yo me encargo de la capa clínica, el ingeniero se encarga de la capa más que nada administrativa y de infraestructura, y en ese sentido nos costó bastante. A priori me parece que puede ser de manera similar el desgaste y el trabajo diario, pero me imagino que cierta ventaja sobre una institución polivalente podemos llegar a tener, porque escapamos a ciertas especialidades y a otros procesos, digamos, monumentales que puede haber en una institución polivalente. Así que, bueno, nada más, esa es la experiencia que quería contarles, y muchas gracias por su atención. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Motivo para una. Acá levantó la mano primero. Buen día, muy buena tu exposición. La consulta es respecto de un punto en el cual hiciste hincapié de que eligieron un proveedor local por la cercanía. Yo soy proveedor de software y este es un tema que lo escucho a diario. Sí. Hoy, salvo la implementación, y si para la implementación provees los recursos profesionales
necesarios para tenerlos trabajando en la implementación, lo que es después soporte y mantenimiento, ¿realmente lo ves como algo importante que el proveedor esté en tu propia localidad? Nosotros lo vimos de esa manera, principalmente por lo siguiente. Vuelvo quizá a la última parte. En el sanatorio los recursos destinados somos 2, ¿sí? Con una suerte de 2 o 3 personas más que pueden hacer ciertas tareas puntuales. El proveedor tenía cerca de 4 o 5 analistas funcionales, comprometido alrededor de 6 o 8 meses en la implementación in situ, y eso la verdad que a nosotros nos sedujo. O sea, no te voy a mentir, yo liderando el proyecto versus otras soluciones, incluso te diría hasta gente allegada que yo conocía y que sabía que las soluciones que ellos me brindaban desde el punto de vista del sistema era más robusta. Sí, bueno, por esa misma razón, esas personas no me garantizaban que iban a estar presencialmente en la implementación. Y yo necesitaba gente y no tenía más recursos internos como para poder decirle, mira, yo contrato que es de tal lugar, pero vos poneme 3 o 4 personas que estén 24/7 disponibles para tal cosa. Entonces, la verdad que la realidad, yo pensaba como vos, yo estoy totalmente a favor de poder implementar y estar a distancia, y con las tecnologías hoy, no sé, tenés 300 megas de conectividad de la que haga tu usuario, no hay ningún problema, pero la realidad es esa, es mi experiencia en ese sentido. Yo la considero importante, pero bueno, sí, obviamente validero y acepto, obviamente.